No siempre podemos traer al programa a una persona tan versátil. Alguien que lo mismo ha sido funcionario público, se ha dedicado a la política desde la trinchera electoral, ha luchado contra la discriminación, es periodista y también escritor. Hoy tengo el gusto de contar con un invitado muy interesante. Su nombre es Ricardo Rafael. Esto es Todas las Personas. Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora a la que nos estén escuchando o viendo. Bienvenidas a otra emisión más de Todas las Personas. Hoy tengo el placer de tener conmigo aquí en el foro a Ricardo Rafael. Gracias por Qué acompañarnos. gusto, muy contento de estar contigo. No, el placer es nuestro de poder platicar contigo. Y tratar de estar con todas las personas, que no es fácil. Sí, no, pero pues aquí se intenta. El... No es época de todas las personas. ¿No? Pues unos andan con unas personas, otros con otros, y esto de tratar de conciliar a todas las personas no va a ser tarea sencilla. Pues lo estamos intentando. Justo nace como un proyecto intentando discutir sin prejuicios y sí tenemos una agenda clara que tiene que ver a favor de la diversidad, de la progresividad de los derechos humanos, pero la idea es poner a discutir ideas para ver cómo caminamos hacia ese mundo. Yo estoy muy feliz de estar aquí entre todas las personas. Muchas gracias. Con los programas, como empezamos normalmente, es a través de la vida de la gente a la que invitamos. No es solamente venir a hablar de temas puntuales, sino queremos saber a ti, Ricardo, qué te llevó a hablar de desigualdad, qué te llevó a ti a participar en política a tus 29 años. Y quisiera empezar en esta ocasión, como excepción, por ahí. Tú a los 29 años te tocó participar en Democracia Social bajo el liderazgo de Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? De esos partidos que uno recuerda que tenían una congruencia ideológica muy clara, que uno veía que eran evidentemente progresistas y que son parte de esos partidos, tal vez haciendo un paralelismo con Wikipolítica, que sucumbieron en las elecciones, ¿no? Pero te dejo a ti para que nos platiques un poco de tu participación en política por ahí. Sí, ciertamente es lugar común decir que uno, pues en fin, surge con la época, ¿no? No somos animales que estemos aparte de nuestra demografía o de nuestro tiempo. Ujú. Y yo soy una generación que se subió en lo que bajaba. Si me dejas citar a Floris Margadán, que era un profesor que tenía yo en la Facultad de Derecho allá en la UNAM, Ujú. y me refiero que en 1988, cuando yo estaba subiéndome a la vida pública, y déjame regresar un poco atrás, o sea, yo estaba a mitad de mi carrera en la Ujú. UNAM, se empezó a desmoronar, primero lentamente, después de manera estrepitosa, pues el régimen que había gobernado México, pues Ujú. déjame plantearlo así, desde Álvaro Obregón, ¿no? Puedes decir desde el PRI, desde atrás, pero por lo menos de finales de la década de los 20, casi todas las partes de ese sistema, sus rondanas, sus resortes, estaban estallando. Y en ese sentido, pues 88 acaba siendo un año, yo te diría, casi de entusiasmo. Esto de llegar a la edad adulta en el momento en que se está abriendo, no una ventana, una puerta muy grande para que el país cambie, pues sí te ofrece una gran promesa de vida. Sí. Y en ese sentido resulta muy difícil abstraerte de lo público, ¿no? O sea, en algún momento pensé en hacerme poeta o un oscuro escritor y descubrí que lo mío tenía que ser lo público, que ahí tenía que poner buena parte de mi acento. Y en ese sentido la política se me vuelve central. Ahora, ciertamente es una política que está por reinventarse y en mi caso, por biografía personal, me había tocado vivir o me tocó vivir, tanto en la infancia como en la adolescencia, como los extremos de ese sistema político, ¿no? O sea, por un lado me tocó ver muy de cerca las recámaras del Palacio Nacional Ujú. y de los entretelones de la política, diría yo ya decadente en ese momento, pero todavía no se habían dado cuenta los que estaban ahí adentro que ocurría. Y del otro lado, porque en algún momento, y tengo que aclararlo, tuve, yo no sé si diría visiones o misiones religiosas, hoy Sí. no queda ninguna, pero sí me recorrí algunas de las zonas más afectadas del país. Es decir, viví alguna época muy de joven en la Sierra de Durango. Mi primer trabajo fue en lo que llaman el cinturón Ecatepec, Ujú. Chalco, Nesa, los Reyes, trabajando con servicio social. Me tocó coordinar un grupo muy nutrido de trabajadores del servicio social en aquel entonces. Había estado yo en Chiapas, había visitado zonas muy pobres en la frontera. Entonces, de pronto me toca ver como esas grandes distancias de México
como quizá pocas gentes han podido ver, ¿no? Es decir, cuando decimos que este es un país de desigualdades, a veces no alcanzamos a medir el grado de extremo, de Sí, distancia que hay entre un pueblo y otro. Entonces yo me supuse desde esos años, los años 90, que México estaba a punto de dar un paso para reinventarse y que no podía hacerlo sin atender el tema de desigualdad. Se volvió no solamente el tema político, público central, sino el tema de la desigualdad. Con el tiempo eso ha ido madurando, las miradas han sido distintas, pero tengo que agregar un elemento más que fue relevante. Los años 90 son los años en que el México aislado, encerrado en sí mismo, eh, tuvo que ponerle un alto a su ruta, sí. ¿no? Era un México de mi infancia, el de ir a Tepito, a ver si podemos conseguir una televisión de transistores eh, importada de Japón y que nos salía Ujú. más barato que ir, no sé, a las tiendas de entonces, ¿no? Hermanos Vázquez o yo no sé cuál había en aquel Sí, entonces. Pero claro, si querías tener clase media, querías tener algún eh, transistor, algún aparato, alguna grabadora, hombre, tenías que ir a la Fayuca y siempre había esta idea de que solo los que tenían dinero, los que tenían acceso, podían irse de verano a los Estados Unidos y traían cosas que eran formidables. De pronto, eso que ocurría fuera del país empezó a ser parte cotidiana en la vida de los que estábamos creciendo en los 90, ¿no? Entonces la ropa se abarató, los zapatos tenis, imagínate la juventud en ese momento, la música la podías tener acceso, es decir, se democratizaban productos que antes solamente tenían como privilegio los que tenían mayores ujú, recursos. Entonces, esos tres elementos, déjame plantearlo, ¿no? Lo público que emerge con mi juventud, la desigualdad como experiencia vital y la globalidad, sí te diría que para quienes llegamos a la vida adulta en los años 90, pues fueron los detonantes de lo que siguió, de nuestra profesión, de nuestro oficio. Y yo creo que esa generación es una generación que hay que ver con cuidado, porque la mía es la generación que se fue. Si tú quieres ver la gran diáspora mexicana, ¿dónde está? Está en los años 90, justamente en ese momento. Es la crisis del 94. Entonces, no nada más hacíamos hipótesis sobre lo global. O sea, ujú. mi generación es la generación de la diáspora. Y lo global se volvió central, para lo bueno y para lo malo. Sí, porque a la par de que se abarataron las mercancías, que se importaron muchas más cosas de las que antes no se importaban a precios que no eran accesibles, pues también a la par vino la desigualdad y un amplio sector de la población que se vio pauperizado. Fíjate que ahí hay una mentira que vale la pena enfrentar. Y voy a estar Gerardo Esquivel, Ujú. vicegobernador del Banco de México. No, curiosamente los 90 son años en que se redujo la desigualdad. Se redujo importantemente, ¿no? Hay un texto de Nora Lustig y de él que te demuestra cómo en realidad contra lo que se esperaba, el abaratamiento del costo de vida, ¿no? Y la propia caída de las fronteras sí hicieron que algunos precios se equipararan y me permito decir, incluso que algunos salarios se equipararan. Hombre, la Ujú. desigualdad mexicana siempre ha sido proverbial. Pero si tú ves la curva hacia 1994, 95, finales incluso de esa década y principios de los 2000, México, digamos, reduce desigualdades de manera importantísima, si como lo quieras medir, o sea, con cualquiera de los indicadores. En realidad la desigualdad mexicana arranca fundamentalmente en los años 2000. O sea, hacia 2006, 2008, con la crisis de los commodities, es que se abre una desigualdad bestial como la que hoy vivimos. Aquí te hablo de datos económicos. Yo Ujú. siempre cito a la congresista estadounidense que todo el mundo tenemos derecho a nuestra propia opinión, Sí, pero no a nuestros los propios, propios datos. ajá. Si lo mides por el indicador Gini, que es el más Ujú. conocido, o por ingresos, por piso social, te vas a dar cuenta que en realidad la gran desigualdad en el mundo, un poco que es lo que registra Piketty, arranca con los años 2000. Ahora, culpa de la globalidad, hombre, y creo que es un tema que valdría la pena explorar a fondo. La globalidad, en efecto, ecualizó y al mismo tiempo provocó que una gran distancia entre capital y trabajo se generara. Entonces, Sí, en realidad lo que vemos es que la globalidad tuvo dos tiempos, uno ecualizador y luego el siguiente que fue de abrir las desigualdades. sí, que realmente en México eh, no se hizo mucho para cambiar lo que hasta ahorita se sigue manejando como nuestra ventaja comparativa, que es mano de obra barata, que es lo que al fin y al cabo se vende, la razón por la cual México es competitivo, lo cual habla bastante mal de nuestro país. Sí, yo creo que ahí hay otra discusión que es bien interesante sumergirse en ella, porque es cierto
y esto viene muy atrás, ¿no? O sea, México lo que hizo pasando la guerra y tenía una población joven bastante amplia, Ujú. fue mandar a su población a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el programa Bracero Sí, fue como una manera, una válvula de escape en los años 50, 60, para que los más jóvenes pudieran trabajar y al mismo tiempo entrar de manera legal a Estados Unidos. Entonces, eran contratos temporales, la gente se iba a trabajar a Estados Unidos y bueno, ahí es donde tienes el boom de California y el desarrollo de Texas, es nuestra mano de obra, ¿eh? Y en ese momento la cosa avanza bien, pero como siempre, la relación con Estados Unidos, la oferta y la demanda laboral en Estados Unidos eh, encuentran cada que tienen crisis un gran discurso político y un sí. muro como el que hoy tenemos. Finales de los años 60 o en los años 60 se acaba el programa Bracero y en ese momento a México no le quedó otra más que desarrollar una planta exportadora, tienes razón, radicada o competitiva gracias a los bajos salarios. Y entonces el crecimiento de Tijuana, el crecimiento de Ciudad Juárez, de Matamoros, de Reynosa, de Monterrey, se construye con mano de obra barata en una industria que entonces se llamaba maquiladora, Sí. porque pues en realidad nos mandaban partes, aquí las cosíamos y las regresábamos. Nuevamente aquí hay un abuso un poco de la historia que no le hace caso a la realidad. Y es que de los años 70 a ahora ha pasado mucho tiempo. Y en ese tiempo hubo sectores de la industria exportadora que dejaron de ser maquiladores y que dejaron de depender de la mano de obra barata. Es decir, donde hubo desarrollo de habilidades mucho más allá que ensamblar un pantalón de mezclilla. Si no, no te explicarías por qué somos el primer productor de pantallas planas en el mundo. No te explicarías por qué la industria aeroespacial puso Bombardier en Querétaro y tenemos más de 300 empresas que han llegado en los últimos 4 años. ¿No? Tú, si te vas a Monterrey, que fundamentalmente es en Nuevo León, lo que tienes es una industria productiva fundamentalmente no por los bajos salarios, sino por el talento humano. Entonces, creo a veces que nos quedamos con la idea del país maquilador y con Ujú. eso queremos explicarlo todo. Si quieres, nada más antes de continuar con eso, para continuar un poco sobre el tema de la participación en democracia social, que es donde habíamos empezado con eh, cómo fue ese proceso. A mí me interesa mucho saber Mm. cómo lo viviste de alguna manera a edades parecidas. Nos tocó estar varios de los que estamos aquí, tenemos 28, bueno, Mariana un poco más chica, pero estamos entre esas edades de los 20 que participamos políticamente en una elección en 2015 en Jalisco, ahora en 2018, y quisiera saber cómo fue tu experiencia en ese entonces, no para continuar con esa parte. Eh, te decía hace un momento, es una época en que el país se da la oportunidad de inventar. Es un poco como esta, ¿no? Ujú. O sea, uno puede hablar bien o mal de la cuarta transformación, pero una cosa que es inevitable es sentirse como con la posibilidad de respirar ancho. Porque como esto va a cambiar, Sí, entonces uno puede pensar alternativa. en alternativas. Y en ese sentido, sí tengo que decir que los años 90 para México fueron una época donde uno sentía que podía Ya. refundar. Eh, Quizá un poco en lo económico, pero sobre todo en lo político. Y en México, para ese momento, en la mirada de muchos, hacía falta una visión de izquierda que se Ujú. hiciera cargo del tema de la desigualdad, que según yo es el principal problema que tiene este país. Segundo problema que tiene este país en importancia es la desigualdad. Y el tercer problema que tiene importancia este país es la desigualdad. Desigualdad. Son los tres Ajá. primeros problemas. No, había necesidad de una izquierda que se hiciera cargo de enfrentar la desigualdad en un mundo global. Es decir, sin cerrarle la mirada y los ojos Sí. a lo que estaba pasando en el mundo. Eh, en ese momento, las corrientes que gobernaban y imperaban sobre el PRD eran corrientes muy Nacionalistas, nacionalistas. sí. Y no quiero decir nacionalista en el buen sentido, o sea, digo, decían querer mucho a México y abrazar el águila y cantar el himno nacional, pero en el fondo eran corrientes que querían regresar al país a los años 40, que querían apostar por una mirada que ya no permitía, por lo menos viendo el resto del Ujú. mundo, resolver la desigualdad y desde luego hacer que el país creciera. Entonces, eh, la verdad es que experimentos que se habían hecho en el mundo en esos años, un poco antes, se volvían muy atractivos para una generación que empezaba a hacer vida pública.
O sea, en mi caso, te diría, el experimento de Mitterrand, por ejemplo, así como tú decías, que nos llamó mucho la atención, pero el experimento de Mitterrand fue fascinante. Después de un par de años de errores, Mitterrand sí hace que la economía mixta, que el socialismo democrático pueda impregnar no solamente Francia, sino construir Europa a partir de esa visión, ¿no? Felipe González, pues siempre fue una alternativa importante para nosotros, y en ese sentido, de pronto, la socialdemocracia o la vía, o la tercera vía en ese momento, daba respuestas interesantes. Y había, si me permite sintetizarlo en una metáfora, una idea muy, muy potente, y era la Revolución Francesa tenía tres valores, ¿no? Para pensar en el mundo republicano, el mundo de la igualdad, ¿no? Que era igualdad de un lado, libertad por el otro, pero siempre en el entendido de que la fraternidad era el valor inevitable para hacer que ambas pudieran coexistir. Entonces, parte del discurso central en ese momento era cómo hacemos que la fraternidad, hoy la palabra está un poco pasada de moda, pero Sí. la solidaridad, ¿no? Hicieran coexistir ambas. Y en ese sentido, también veíamos muy claramente que hacia el 2000 se abría una posibilidad de reinventar el sistema de partidos. O sea, el PAN venía creciendo, el PAN era un partido muy interesante porque había logrado atraer a muchas personas que desde la rebeldía al sistema priista, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en la Ciudad de México, se arrojaban a la transformación, pero al mismo tiempo era un partido donde militaba un sector muy conservador. Sí. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para que esa rebeldía no conservadora y global, ¿no? Y preocupada por la, encuentre su lugar? Y Democracia Social fue eso. Tengo que aclarar que en ese momento no teníamos pretensiones de volvernos partido de masas ni partido mayoritario. En realidad, si hoy lo veo en retrospectiva, era un intento por colocar una agenda de temas de izquierda, ¿no? Que miraran a la desigualdad, pero no solo la desigualdad económica, sino la desigualdad de trato, o déjame llamarla como se llama, a la discriminación, por eso se vuelve tan importante, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues abrevara de políticas públicas que habían funcionado en otros lados. Entonces, así es como la construimos. Tengo que aclarar que fundamentalmente es un partido muy joven, si bien Gilberto Ricón Gallardo jugó un papel fundamental para aglutinar, para arropar, para transmitirnos su experiencia política. Y también hay que decirlo, para certificar nuestro origen de izquierda, porque había tenido una lucha de izquierda. El promedio de edad era abajo de los 29, 28. Mira, te cuento, Hernán Gómez, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces. Hernán Gómez estuvo en... Hernán Gómez es uno de los redactores de la plataforma Democracia Social. Y tenía 19, 20 años, sí, ¿no? Más o menos. Y diría en ese rango estábamos varios, ¿no? Algunos les ha ido muy bien, otros han recibido varios jitomates en la cabeza. Pero en realidad lo que te quiero decir es que en ese entonces nos veíamos, a lo mejor va a sonar extraño el término, como una comunidad epistémica. ¿Y qué quiere decir una comunidad epistémica? Pues que ante la crisis que se estaba viviendo de referentes de mapas, pues había que reunirnos una serie de personas en la mesa y ver cuál era la agenda política del futuro. Y entonces el tema de derechos de la mujer se nos volvió principal, ¿no? Sí. Incluso llegamos a pensar, tener a Patricia Mercado ya de candidata desde el 2000. Decíamos, necesitamos una mujer, ¿no? Necesitamos que haya equidad en las candidaturas y la logramos, ¿eh? Nos fuimos al 50-50, te estoy hablando del año 2000, ¿no? El tema de la discapacidad, hombre, Rincón Gallardo no tenía que explicar demasiado para decir que era un tema principal. Luego, matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo llevamos nosotros cuando ganamos en la Ciudad de México los escaños en la Asamblea, avanzamos esa agenda, ¿no? Legalización, te estoy hablando del 2000, hace 19 años. Legalización de las drogas. Es decir, calculábamos que esa era la agenda. ¿Quién nos iba a decir que la vida nos iba a jugar una travesura? No nos iban a dar el registro, los votos, nos faltaron nada para lograrlo en el 2000. En el 2000. Pero nuestra agenda germinó sin parar. O sea, hoy hablar de esto aquí no tiene nada de novedad. Alguno dirá que hasta parece conservador, pero les puedo asegurar que en el 2000 era un arriesgue mayúsculo. Sí. ¿Por qué quedamos fuera? Yo haría el símil de Wikipolítica con Jalisco, ¿no? Pues porque había una euforia por el cambio y esa euforia se la llevó Vicente Fox.
Y cuando tienes una ola de ese tamaño, Bueno, pues nuestra agenda, Fox dijo, la hago mía, y en ese momento ya los electores dijeron, pues que la gente se vaya para allá y votamos por Fox. Y entonces nos arrastró ese momento. Yo diría que Wikipolítica, que venía germinando, en sí, efecto, un poco en esta misma lógica, generacionalmente y con agenda propia, pues sí, ante la ola alfarista en Jalisco y particularmente la López Obradorista, en esos momentos es muy complicado. sí. Y ahí tú tienes que decir qué haces, ¿no? Si sigues bregando para hacerte de un balcón político y construyes un partido, o sigues fortaleciendo la agenda en la que participaste. ¿Tú qué decidiste en ese momento? Mira, yo te confieso que por razones personales que voy a contar ahora, Sí, decidí quedarme con la agenda y dejar de hacer vida partidista. Son dos argumentos, ¿eh? El primero es que ese episodio no solamente me dejó sin patrimonio, me dejó también sin matrimonio. ¿No? Cuando estás en una vida me como... pasó más o menos lo mismo. Ajá. Cuando estás en una aventura de este tamaño, llega un momento que en efecto tu vida privada desaparece. Tiene hijos muy chiquitos. Entonces de pronto pues tenía que mantener a la familia pasando el partido. No es que hubiera ganado mucho, había incluso trabajado algo en los medios para poder completar el sueldo. Pero sobre todo pues necesitaba rehacer mi vida porque al terminar mi matrimonio tenía yo que hacerle honor a mis convicciones y entonces decidí que iba a luchar por la custodia compartida de mis hijos. Ya. Una semana y una semana. O sea que al principio a mi ex esposa le cayó bien, pero después le cayó la punta del hígado. Entonces no sabes qué pleito fue Sí, a final de cuentas. Pero claro, la gané, el juez me la dio. ¿Y cómo puedes hacer política cuando tienes que regresar a hacer tarea todas claro. las tardes y tienes que ir a acostar a los niños? En fin. Entonces tuve yo que inventarme una profesión que fuera compatible con la custodia compartida de mis hijos. Ahora que ya se acabó ese episodio, porque ya están todos estudiando universidad, no sé qué va a pasar con mi vida y con la política, pero en ese momento se volvió intransitable. Segundo, y este también es argumento, porque algunos amigos siguieron todavía en la brega de alternativa Alternativas, socialdemócrata, ya ¿no? no te tocó participar Mira, ahí. lo que pasa es que sí te podría decir que me tocó ver muy de cerca cómo esa expectativa que implicó el 2000 como una ventana para reformar el sistema de partidos, muy rápido se cerró y muy rápido se echó a perder. Ujú. ¿No? Y en ese sentido, si querías hacer un partido nuevo, pues tenías que ser el Bester Gordillo y arrastrar a todos los maestros de manera clientelar para sacar el registro. O tenías que ser el Movimiento Evangélico de México para construir el partido Encuentro Social. Es decir, no había condiciones legales para que ese movimiento social, que sí había sido un movimiento social real, ¿eh? O sea, Sí, Democracia Social le faltaron, insisto, 20,000 votos, pero es que en un año levantó 1,000,000 de votos. O sea, sí. ¿qué partido en un año ha levantado 1,000,000 de votos? ¿No? O sea, nos faltaron 20,000 del millón de votos que se requerían. Entonces sí había posibilidad de traducir ese movimiento social en un partido, pero las condiciones se echaron a perder muy rápido. Que es algo que se menciona mucho ahorita en las lecturas justo ahora de los tiempos en los que estamos viviendo. Por muchos años sí hubo, o bueno, lo que trajo el 2000 sí es cierto que hubo mayor pluralismo en la competencia partidista, pero conforme fue pasando el tiempo, solamente podía jugar ese juego aquel persona que pudiera pagarle a los líderes que juntan los votos en ciertas colonias, o a sindicatos, o a agrupaciones más grandes, ¿no? Pero fundamentalmente esta idea del contacto cercano, de la discusión de ideas, de que la política sea pensar alternativas de futuro compartidas, pues fueron perdiendo ante maquinarias electorales que perfeccionaron muy bien pues, el reparto de dádivas privatizando el Estado para beneficios electorales de unos cuantos, ¿no? Y yo creo que hay una reflexión previa que no ha sido todavía saldada. Eh, Partido de masas versus partido de Partido, personas. sí. O sea, yo sí quiero hacer un poco la distinción, porque si tu idea es que el partido debe ser de masas y por lo tanto el liderazgo de esa masa priva sobre el conjunto de la masa y la masa lo que es, digamos, un instrumento de apoyo al líder del partido, pues entonces haces el PRI, Ujú. ¿no? Que es la tradición mexicana, o lo que pudo haber respaldado en su momento a Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, ¿no? O sea, son movimientos masivos donde no importa el rostro de las personas, sino quién las encabeza. Es decir, las personas le ceden al líder su propio rostro. Esto no es una decisión filosófica, es legal. Cuando tú miras las reglas del sistema de partidos mexicano,
vas a descubrir que están diseñadas para producir partidos de masas. O sea, necesito hacer 20 asambleas de 6,000 personas. Necesito afiliar no sé cuántos millones. Necesito... A ver, ¿qué partido en el mundo nace con todo eso? Pues solamente el de los caudillos. Sí. Solamente el de Álvaro Obregón. Solamente el de Calles. O sea, es el único partido que nace así. La otra forma de construir partidos es una cosa bien miserable, pero es como de la cultura del esfuerzo, ¿no? La persona platica con quien más confianza le tiene, y luego con otra persona a la que le tiene confianza, y luego con otra, y un día pues hay 6, y un día hay 12, y otro día son 20, y otro día son 500, y otro día son 500,000, y otro día son 1,000,000. Construyendo despacio una red de diálogo, de ideas, de argumentos, de confianza. Los buenos partidos políticos son como las buenas fortunas económicas. Se hicieron de a poquito, de abajo hacia arriba. Si la legislación lo que te dice es, ¿quieres existir? Lo primero que tienes que hacer es traerme 1,000,000 de votos, 20 asambleas de 3,000 No, 3,000. asistentes Oiga en más del usted, 50% de los estados. perdóneme, pero entonces usted me está pidiendo que yo tenga un partido antes. ¿Y Ujú. cómo hago un partido si no puedo? Es una cosa un poco ridícula. ¿Cómo pude yo haber constituido un partido si no podía competir? Ay, perdón, las cosas se hacen haciendo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo aprenden los carpinteros a hacer sillas? Pues haciendo sillas. ¿Cómo aprenden los partidos a hacer partido? Pues haciendo partido. La legislación mexicana es proteccionista. Es como antes del Tratado de Libre Comercio en lo político. Ujú. Está diseñada para que no haya. Porque hay gran desconfianza por los partidos de personas. Los partidos de personas son una cosa bien difícil de construir porque el líder es un representante, manda obedeciendo, Ujú. ¿no? O sea, literalmente es un representante de las personas. El líder no, su rostro no se come al rostro de los demás, al revés, permite su organización. Por cierto, no es el líder, ¿no? Puede ser la líder. Normalmente los partidos de masas no tienen mujeres, ¿eh? Yo no conozco un partido de masas de mujeres. Me van a decir que Indira Gandhi, pero es que más bien tenía que ver con su padre. No, no hay un partido de masas, ¿no? Y normalmente tampoco son de una persona, son de colegiados, ¿no? Entonces, esa otra forma de partido que Democracia Social quería ser, un partido colegiado, ¿no? Horizontal, donde el liderazgo fuera importante y respetado, pero no fuera lo único, donde la gente pudiera respirar a sus anchas con sus dudas, con sus preguntas, con su conciencia. Tengo la impresión de que en México no hubo condiciones para construirlo, Y hoy las hay. fundamentalmente porque los partidos se pusieron de acuerdo para fijar reglas que lo impedían. Esas reglas no han cambiado Sí, las reglas no han cambiado. El son threshold igualitas. para poder ser un partido político es El, altísimo. tesoro, el umbral es enorme y lo que yo te diría es, no veo condiciones, las reglas son las mismas. Sí, No, no las ves reglas son- condiciones hoy. no. Em, No, las veo en otras expresiones de la política y déjame regresar a la decisión fundamental de ese año 2003, 2004, un poquito más adelante, las veo desde otros espacios, el periodismo, por ejemplo, los medios, las benditas redes sociales, como diría el presidente López Obrador. Es decir, hoy hay otros espacios que no estaban presentes en los años 97, 98, 99 para hacer que las cosas cambien. pero entonces no hay posibilidad de cambiar desde el terreno político electoral. A ver, yo creo que desde el terreno político, que es un terreno muy amplio, sí. Electoral. El problema es que tenemos un terreno electoral viciado de origen. Es decir, que requiere, es un terreno que requiere mucho dinero, mucho, y ese dinero viene normalmente del tesoro público. Entonces, yo no veo todavía condiciones para, ni voluntad para cerrarle todas las puertas al tesoro público a la hora que se mezcla con la actividad electoral. Es decir, el conflicto de interés entre lo electoral y el dinero del contribuyente no se ha resuelto. Me temo que incluso va a crecer y va a multiplicarse. Y yo creo que es una cosa muy de temerse, ¿no? ¿Qué elementos ves hoy de eso? Las transferencias de dinero que sustituyen instituciones de bienestar. Mira, yo lo que vería fundamentalmente, a ver, el país no tiene servicio civil de carrera y como no tenemos esa estructura, seguimos nombrando a los amigos y a los leales en los cargos públicos. Ese sí es el mecanismo tradicional para la transferencia del recurso público a lo electoral, ¿no? O sea, nunca, no supongamos que el PRI perdió todas las elecciones durante tantas décadas, ¿eh? Las ganó. Y las ganó porque tenía los servidores públicos. O sea,
tú eres mi hermano, eres mi pariente, mi primo, te pongo de director de obras o de director de licencias y luego el día de la elección, ahí me sacas dinero y me lo entregas. ¿Cuál es la única manera conocida en el mundo? Digo, es como la medicina, ¿no? O sea, uno puede decir, es que la penicilina no sirve. Bueno, pero ok, discutamos con Pasteur, pero ciertamente lo único que ha servido para que los cargos públicos no se utilicen como botín electoral, pues es un servicio profesional. Horrible, porque es meritocrático y hay que hacerle exámenes a la gente, ¿no? Y hay que ver quién es el mejor, porque si no te puedo nombrar a ti que eres mi hermano, pues tengo que buscar un método más neutro para nombrarlo. Siglo V antes de Cristo, los chinos lo inventaron, ¿no? El servicio profesional de carrera, meritocrático, ni modo. Eso es, por cierto, más democrático que nombrar a tu hermano o a tu primo, ¿no? Entonces, ahí yo no veo ningún intento por modificar el sistema de asignación de cargos públicos. Segundo, y me parece fundamental, en efecto, no poner a los líderes de partido para que manejen las transferencias de recursos. Cuando ves que los partidos gobernantes colocan a los que antes estaban acarreando voto para que ahora hagan los padrones de transferencias de apoyos a mujeres, madres solteras, a personas con discapacidad, adultos mayores, pues sí es de temerse, porque pues esa persona no se pudo haber quitado el chip de antes para decir, no, ahora voy a hacer que este dinero se distribuya sin que esto tenga implicaciones político-electorales. Si a esto le sumo un descrédito a cualquier forma de oposición, solo por ser oposición, señalando con adjetivos, pues muchas veces injustos, pues yo no veo condiciones en este momento para que lo que este país ha vivido durante tantas décadas deje de ocurrir. Si hay un punto ahorita que mencionas la oposición, de que sí le doy la razón a López Obrador, que tiene que ver con que la oposición partidista, me refiero a la oposición tal cual, que ahorita tiene una representación en el Congreso, que se autoproclama como oposición, no ha dado elementos lo suficientemente atractivos para llamar a su causa a la gente. O sea, sí, lo que veo es que cuando escucho hablar a Marco Cortés de anticorrupción o lo escucho hablar del tema de los derechos de las mujeres, realmente no le puedo creer por un descrédito ese que esa misma clase política por muchos años fue fomentando. A ver, como diría Carlos Bravo, si esto fuera un partido de fútbol, vamos en el minuto 3 de Sí. 90 minutos. No sé si haya un analista valiente que en el minuto 3 se ponga a comentar el partido, es decir, el equipo de las rayitas blancas y negras ya perdió. Ujú. No sé si alguien se atreva a hacer eso, la Ujú. verdad me parece un poco complicado. Pero dicho esto, te doy mi punto de vista. Eh, yo creo que Morena es el primero de los nuevos partidos que surgió en México. Y es un partido, perdóname que utilice la metáfora religiosa, pero es útil, que donde Moisés, en ese caso, ya abrió el mar rojo, ya lo recorrió, ya llegó del otro lado, y por cierto no llegó con la misma generación con la que comenzó. Bernardo Barranco hizo un muy buen artículo sobre... El caso de las oposiciones, eh, lo diría con esta broma, ni siquiera han visto a Moisés nacer. Ujú. O sea, todavía está en la cuna. Entonces, pues vamos a tener que ver a una oposición que se reinventa y no se va a parecer nada a esta. Ojalá. Pero es que no le veo con qué pueda resurgir. Entonces, ahora, sí me parece que desde el poder tú tienes dos opciones, Ujú. ¿no? Una es alentar que nuevas formas de oposición emerjan. Te diría Adenauer después de la Segunda Guerra en Ujú. Alemania. A ver, había un partido, ¿eh? Punto. Y Adenauer fue un dirigente que vio venir la necesidad de que el Partido Socialdemócrata emergiera al mismo tiempo que la democracia cristiana. Y es un jefe de Estado que le dejó a Alemania por lo menos un sistema de los partidos, hoy tiene más. Sí. Yo no sé todavía si esa generosidad del estadista la vamos a ver. Y desde luego es un momento muy costoso para alguien a la hora de plantarse en la oposición, porque muy rápido va a ser descalificado con argumentos, uno más extraño que el otro, Sí. ¿no? Que era, ¿y por qué antes no peleaste por lo que ahora estás diciendo? Pues hay gente que ha sido oposición toda su vida y tampoco ganó en esta, ¿eh? Sí. Hay argumentos que no están hoy y que merecerían tener un cauce, incluso dialógico. No, esa pluralidad yo creo que es el principal desafío por el que hoy tendríamos que estar luchando. A mí lo que me preocupa de esta falta
de una posición sensata es porque aunque, por ejemplo, yo no me asuma de derecha, sí es cierto que prefiero una derecha de cierto tipo, mucho más razonable que un Bolsonaro que pudiera llegar, ¿no? Y, y si bien es cierto que ahorita que México no es Brasil, también es cierto que se ha visibilizado mucho más, de una forma mucho más clara y mucho más abierta ciertas posturas que antes tal vez por la corrección política y por estas espirales del silencio no se presentaban en el debate público, abiertamente pues más racistas, clasistas, que creo que si la derecha o algún tipo de oposición se va por ese tipo de discursos, sí sería preocupante verlas dentro de 6 años. Yo creo que aquí sí vale la pena mirar más allá de México, ¿no? O sea, Ujú. sí tenemos que mirar de cerca qué es lo que ha estado pasando en otros países, donde también la división social ha sido dramática. Donald Trump es la consecuencia, no la causa, de una Sí. gran división en Estados Unidos. El Brexit es la consecuencia, no la causa. O sea, la división estaba antes. Ujú. Y yo sí me atrevería a decir que en México traemos una división muy violenta, muy complicada. Y por cierto, no creo que aquí haya habido corrección política. ¿Eh? O sea, a lo mejor corrección política la habrá habido en algún Ah, otro barrio burgués, Ciudad de México, sí. pero no, a ver, ¿no? Los críticas a Calderón, a Peña, no tuvieron condescendencia. Ujú. Fueron implacables y fueron feroces. Los memes, la crítica. Es decir, a ver, este es un país que en efecto en casa podemos más o menos tratarnos bien. Somos bastante sinceros cuando salimos a lo público, ¿no? Ahora, sí es cierto, a lo mejor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los embajadores y los cónsules se hablan de usted y tienen cuidado. Yo no me atrevería a decir que en la calle mexicana nos tratemos con permisito y con cuidadito. Eso déjalo para la época de, no sé, eh, Pedro Infante. Es decir, no creo que sea nuevo, lo digo con franqueza. Ahora, dicho esto, eh, creo que sí estamos lidiando con miradas que de repente se encierran en sí mismas, ¿no? Personas que creen que ellos tienen la verdad, y te lo voy a decir un poco peor, que asumen que son moralmente superiores. Y eso es muy peligroso. Si tú escuchas a Donald Trump en su discurso, lo más irritante es que Donald Trump no duda de sí mismo ni de su moral. Y todo su discurso está construido sobre la superioridad moral que él representa frente a los otros. Pero si me apuras, Barack Obama también tenía un discurso de alto estándar moral, Ujú. ¿no? Es decir, quien no te compartía su visión, quien no compartía su mirada, era visto como el pasado, Ujú. era visto como, diría lo conservador, tirando al clavo oxidado, ¿no? Ujú. En fin. Y entonces de pronto esa división de dos individuos con superioridad moral, pues produjeron esto que se está viendo en Estados Unidos. Yo diría, más o menos esa es la historia de Brasil, ¿no? Aparte de la desigualdad objetiva que existía en los países, A ¿no? ver, la desigualdad es feroz en el mundo y no en todos lados encuentra una diálogo, digamos, un pleito tan vociferante y tan Ujú. ácido. Yo no me atrevería a traducir en automático desigualdad con violencia Social, ya. dialógica o violencia en la esfera pública. Este, digamos, desde luego, una vez que la fricción se empieza a dar, los argumentos reales de la sociedad alimentan esa fricción. Ujú. Pero yo creo que primero es esta idea de la superioridad moral que están dando. Eh, ¿Y no vendrá eso de la forma en la cual hoy se llega al poder, el papel de los medios de comunicación? Es decir, ahorita lo que dice, lo que mencionas que tiene que ver con las posturas de superioridad moral, que hace cierto sentido lo que hacen es eh, el mismo discurso de Trump, o estás conmigo o estás con el enemigo y lo lleva a niveles mucho más grandes, pero incluso también, como mencionas, Obama antes que eso, Bush antes de eso, y bueno, sí pienso en otros, Bolsonaro, ¿no? A ver, es que sí hay Macri o pienso en varios más. ¿Eso no Kirchner. será algo más que tenga que ver con la mediatización de la política, que para ganar tiene que ser espectáculo, tiene que ser atractivo, tiene que ser de alguna manera hasta cierto punto muy violenta para que la gente se sienta identificada con esas posturas? ¿No habrá algo Sí, de ahí? yo te confieso que me rehúso normalmente a utilizar las redes sociales, internet, como la variable residual que todo lo explica.
Pero ciertamente algo que ha provocado la cuarta revolución tecnológica, la, la, digamos, el nacimiento de la ciudad virtual Ujú, como este espacio paralelo a la ciudad real donde hoy estamos, es que la manera como nos comunicamos ha cambiado, ¿no? Es decir, gastamos mucho menos energía por informarnos, ujú. gastamos mucho menos energía por opinar lo que pensamos, gastamos mucho menos energía para increpar al político, en fin. Y en ese sentido, tienes como elementos de esta ciudad virtual del presente, yo no sé cómo va a evolucionar, dos elementos. Uno es velocidad. Entonces, claro, como no hay tanto costo que pagar para informarte, para Ujú. opinar, todo ocurre bien rápido. Y segundo, espectacularidad, porque pues, claro, es tanta la gente que está entrando a la esfera pública y a opinar, pues solamente Beppo, ¿no? El payaso italiano, puede llamar la atención. Y Sí, en efecto, espectacularidad con velocidad, creo yo, produce frivolidad, frivolidad en el espacio público. Ahora, pues la televisión cuando llegó transformó la manera de relacionarse de la sociedad y John F. Kennedy es uno de sus beneficiarios, ¿no? Fue una crisis muy seria, sí, tan seria como habrá ocurrido cuando Gutenberg se puso a publicar la Biblia, ¿no? Y la democratizó, o tan crisis como la revolución industrial en su momento. Creo que en ese sentido, si utilizo estos ejemplos, vamos hacia un mejor estadio. O sea, esto es un ujú. momento, yo diría, corto, de aprendizaje intenso, de donde espectacularidad y velocidad están tomando por la política. Pero no dudo, y lo empiezo a ver en las siguientes generaciones, que esto empieza a sedimentar. Es decir, que este furor, esta fascinación por comunicarnos de esta manera, va muy pronto a dar forma a algo distinto. El problema son los gobiernos que ocurren mientras la generación que no entiende esto no acaba de irse. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Si tú revisas los resultados de las elecciones en Estados Unidos en 16, los más jóvenes habrían Sí, votado azul votaron. y Hillary Sí. Clinton. Es decir, los nacidos digitales sí saben qué hacer con las tecnologías. El problema son los que no nacimos. Son los que estamos haciendo estas actitudes conservadoras y yo diría incluso de quien se siente amenazado y entonces se coloca con cierta superioridad. Es que justamente estaba pensando que no es tanto el tema de la cuarta revolución industrial, un tema tecnológico, sino incluso de modelo de negocios. Cuando pienso que BuzzFeed News México cierra y cierran las agencias de noticias de BuzzFeed en varias partes del mundo, pero se mantienen las partes de clickbait, de las noticias francamente de contenido basura, o por ejemplo cuando veo que gente se hace rica por tener agencias de estas de redes sociales en las que lo único que se dedican es a crear fake news súper sensacionales, pues no es tanto el tema de una tecnología, sino más bien es un modelo de negocio que vive a raíz ya ni siquiera digamos solamente de cosas sensacionales, sino falsas muchas veces también. A ver, déjame reaccionar a eso. Digo, no sé cuánto tiempo va a acabar en acomodarse este nuevo modelo de comunicación. Y no sé cuánto vayan a aprovechar estos negocios de este modelo de comunicación. Lo que sí sé es que hay cosas en el ser humano que no han cambiado desde hace 60.000 años, ¿eh? Nosotros utilizamos la información para sobrevivir. Ujú. Déjame jugarte con la broma, ¿no? Cuando salíamos a cazar mamuts, era importante saber dónde estaba el mamut. No fuera a hacer que te embistiera y te tumbara. Y necesitas saber dónde había agua, necesitarías saber dónde hay comida. A ver, la información, los seres humanos la hemos utilizado intensivamente para sobrevivir. Es decir, que la información falsa nos hace perecer. ¿Cuánto tiempo falta para que nos volvamos pues, más agudos a la hora de discernir dónde hay un mamut y dónde no lo hay? Ujú. ¿No? ¿Dónde hay comida, dónde hay agua y dónde no lo hay? Y esa sofisticación nos permita combatir con nuestros propios anticuerpos y nuestra propia conciencia la información falsa. Insisto, yo creo que la era del fake news es corta, porque no hemos dejado de ser humanos. Y sabes que yo sí quiero saber qué va a pasar. O sea, en el fondo yo sí quiero saber si la moneda se va a devaluar. Quiero Ujú. saber si en efecto mataron o no mataron a fulano de tal. Quiero saber si sí o si no este señor nos va a resolver la política económica. Si sí o si no me van a quitar la inseguridad que tengo en la calle. Y hay un día en donde yo sí voy a estar dispuesto a distinguir. Ahora, pues hay una serie de criterios que no tenían por qué estar en la vida del ciudadano común. O sea, antes lo decía un periódico y lo dábamos por bueno. Sí. No importaba que fuera falso, ¿eh? Antes lo decía el presidente y era cierto. No, antes lo decía un sacerdote y le creíamos. Ahora tenemos la ingrata tarea de corroborar, de contrastar fuentes.
de ser incrédulos. Estamos desarrollando una capacidad, yo diría, periodística para lidiar con la información falsa. Y tienes razón, mientras ocurre esa transición, los políticos oportunistas están ganando. Pero yo no veo esto como un derrotero inevitable para tus hijos. Quizá para los míos sí, pero no para los tuyos. Quisiera hablar un poco de un tema al que le has dedicado tu vida, que es la desigualdad. Particularmente como una de sus formas de representación en México es el virreinato, que lo concibes como un régimen básicamente que vive en México, de cómo se entiende esta aspiración de pretensión, de acumulación de la riqueza y que eso te hace más valioso que otras personas. Quisiera que nos platicaras un poco cómo nació la idea del virreinato, cómo la entiendes tú. Déjame cerrar un poco la idea que dejé abierta muy al principio, porque sí Ujú. me encarrilé con el tema de la economía mexicana, pero Sí. sí tendría que insistir. O sea, lo que pasó con aquella apuesta globalizadora mexicana es que desarrolló un sector muy productivo y que francamente estaba conectado con el mundo, que hablaba inglés, que te puedo decir que traía tasas de crecimiento súper altas, Ujú. tasas de productividad muy altas. El problema es que ese México, déjame utilizar el término de un colega mío de Fausto Hernández, era el Mexiquito, donde 2 de cada 10 mexicanos vivían estupendamente bien. Pero el Mexicote, que es el México pegado a ese Mexiquito, pero que en realidad no se beneficia de sus ventajas, es el Mexicote que se fue enojando con esa circunstancia. Hay 2 maneras de resolver esto. Destruyes el Mexiquito y te quedas sin una cosa o la otra. Y lo segundo es, no, haces que el Mexiquito sea mucho más incluyente, ¿no? Amplíe el número de personas que se benefician. Y cuando digo el Mexiquito, tengo que aclarar que, pensándolo otra vez globalmente, es un espacio, por ejemplo, que arranca en Querétaro y está terminando en Kentucky. Ujú. No quiero decir que sea todo Querétaro, todo Kentucky, pero en esa zona, que llaman algunos el borderland, es una zona de desarrollo económico muy fuerte. Pero de Querétaro para el sur-sureste, en México estamos perdidos, ¿no? Luego, cuando empiezas a revisar estos datos, es qué curioso, ¿no? La geografía importa. Entonces, no es solamente un argumento económico. La cigüeña está decidiendo si caíste en el Mexiquito o caíste en el Mexicote. Ujú. Súmale un criterio importante. Si eres hombre o si eres mujer importa también en este país, mucho, ¿no? Si eres hombre, lo más probable es que puedas adquirir un trabajo productivo. ¿Productivo qué quiere decir? Pues de esos donde te cuentan cuántos vasos hiciste, y si hiciste más vasos de los que habías hecho antes, te pagan más. Ujú. Realmente los trabajos donde no puedes medir la productividad son los que le entregamos a las mujeres, ¿no? Ay, limpie los baños, señora. ¿Cómo sabe si fue productiva o no fue productiva limpiando los baños? O ay, cuida a los niños, o ay, sea usted enfermera, que son grandes tareas, pero al mismo Claro. tiempo diría, no tienes manera de que esos salarios se midan en productividad y crezcan. Y luego, si me atrevo a ir más lejos, oye, 4 de cada 10 mujeres en este país, solamente 4 trabajan y tienen ingresos. O sea, en el mundo son 6 de cada 10. Pero si te vas a Chiapas o te vas a Tabasco, 2 de cada 10. Entonces resulta que la región importa, pero ser mujer también. Y déjame seguir insistiendo, y si naciste en una casa indígena, Sí. estás condenado a no tener salud, a no tener educación, a no tener trabajo, a no entrar al mercado productivo, a no entrar en fin. Entonces hay elementos que no son económicos en esta discusión, ¿no? Sí, la desigualdad económica no explica todo. Y ese empezó siendo mi trabajo académico. Es decir, conozco bien los datos económicos, puedo seguir platicando de ellos y cómo está el Gini, pero hay un tema que es central, que es la desigualdad no económica. Jesús Rodríguez Cepeda la llama la otra desigualdad, que es la desigualdad de trato. Y que los griegos la traían muy bien medida en su momento, ¿no? Si no hay igualdad frente a la ley, cuando llego a la ley te trata de una manera a ti y otra a mí, si no, ellos lo llamaban, bueno, suena elegante, por eso lo voy a citar, isonomía, Ujú. ¿no? Si no hay igualdad ante el gobierno, ellos le llaman isocratía, o sea, el gobierno, pues como te ve, te trata, ¿no? Y lo más importante de todo, que nos remite al tema anterior, si no hay isegoría, si no hay igualdad ante el ágora, igualdad para hablar, para decir, pues esto no es una democracia, ¿no? Los mexicanos, no he visto encuestas recientes, pero hasta hace 6 meses, decíamos que esto no era una democracia. Pues claro que no era una democracia, era una aristocracia participativa. Ujú. No había igualdad ante la ley, no había igualdad ante el Estado, no había igualdad ante el ágora. Y en ese sentido, creo que vale la pena revisar qué tendríamos que cambiar de la desigualdad de trato, y yo lo voy a traducir, te decía hace un momento, como discriminación, para que
se acorten las divergencias, porque si tú reduces la desigualdad de trato, reduces la desigualdad económica. Y aunque en realidad es un círculo vicioso, es un jano bifronte, yo estoy convencido que a un país como el nuestro lo que hay que hacer es reducir la desigualdad de trato. Si tú reduces discriminación, incluyes. Si incluyes, reduces desigualdad económica. Y si resuelves desigualdad económica, este país crece. Porque entonces vas a tener a 8 de cada 10 mexicanos que hoy no están jugando con toda su potencia, con todas sus neuronas, mayormente mujeres, mayormente jóvenes, mayormente indígenas, que no tienen un espacio donde detonar su energía. Entonces, ahí hay una discusión. Y claro, la pregunta que yo me hice en su momento fue, bueno, ¿y qué es lo que está afectando, qué es lo que está produciendo esta desigualdad de trato? Me tocó, me regreso a mis épocas partidistas, jugar de manera muy intensiva con Ricón Gallardo en la argumentación antidiscriminatoria, ¿no? Entonces, me tocó participar en la fundación de la primera Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, me tocó participar en la reforma a la Constitución, en las leyes, en la creación de CONAPRED, en fin. En 2012 me piden que haga un balance de cómo en 10 años se ha modificado o no la vida discriminatoria en México y hago un reporte muy extenso que nadie leyó. Nadie se quedó ahí para detener puertas o a decorar libreros. Y ahí me saqué un poco como el talante o el talento del periodista para divulgarlo. El Mi Reinato en realidad es una versión popular del reporte El contra la reporte discriminación. Está hecho para que todo el mundo lo lea. Y un poco ahí lo que hago es, a ver, quiero explicarme el sistema que produce desigualdad de trato, ¿no? Y en ese momento me viene muy a modo, la verdad, el apelativo que algunos de los hijos de la casta privilegiada utilizaban, que se llamaban entre sí mis reyes. Digo, a ver, pues si lo que me quiero explicar es qué produce mis reyes, pues tengo que estudiar el sistema. Y el sistema se llama mi reinato. Y me vino un poco de la lógica virreinal, ¿no? Sí. El virreinato producía virreyes, pues el virreinato produce mis reyes. Y ese es un libro que lo que hace es estudiar los distintos elementos constitutivos de este sistema de desigualdad, de castas de closet, que tiene al país, digamos, no creciendo a toda su potencia, pero sobre todo excluyendo a toda su potencia. Ahorita que lo leo en estos momentos, me tocó leerlo hace como 1 o 2 años. Ahora que lo volví a ver y citar, dije, tiene ciertos paralelismos con la idea de FIFI, o con el concepto de FIFI. Ahí, habías... ¿Puedo decir dónde está la diferencia? Sí, por favor. ¿Cuál diferencia hay con Hay una FIFI? frase que le molestó mucho a Ortiz Pinchetti Ujú. en el libro, que incluso sacó un artículo en contra del mi reinato, y hasta ahora empiezo a entender por qué. Porque lo que dice Ortiz Pinchetti, Ricardo Rafael miente, no es cierto que todos llevamos un mi rey dentro. Y yo sigo afirmando hoy en día que todos llevamos un mi rey dentro. En otras palabras, sí, desde luego que Luis Miguel es un mi rey, Ujú. pero también el chavo que está en Cebetis le encantaría ser Luis Miguel. Y también el Sí, es un modelo señor que aspiracional. tiene una niña de 15 años y se va a gastar toda su fortuna en la fiesta de 15 años, tiene algo de mi rey. Es decir, el mi rey es algo que está en nuestra forma de relacionarnos socialmente. Claro, si tienes más dinero que el muchacho del Cebetis o más dinero que el que le va a organizar los 15 años a la niña y te puedes comprar un Maserati, ¿no? O puedes comprarte una casa en Puntamita, pues se va a notar más. Por eso la ostentación lo hace que el mi rey se vea mucho más cuando está en el penthouse. Y tengo yo la impresión de que hoy en día esta discusión entre Fifi y Chairo no permite reconocer que hay fifís incluso en Morena. ¿O cómo te explicas la boda de Yáñez, el que siempre le llevó la prensa a López Obrador en Puebla? Es decir, desde luego que somos humanos y estamos tentados a recurrir a los patrones culturales que conocemos. Y la ostentación, la corrupción, la impunidad está en nuestras manos. Yo creo que solamente asumiendo la conciencia de que podríamos tener ese tipo de rasgos constitutivos del sistema de desigualdad que estamos, y además reconocerlo no solamente con conciencia, sino con humildad, es muy difícil que cambie. Por eso me preocupa mucho el tema de la superioridad moral. Porque si resulta que todo aquel que yo señalo es mi rey, imagínate que yo fuera el calificador de los mis reyes, pues no estoy viendo la paja en mi propio ojo, Exacto, ¿no? el O sea, yo privilegio, tengo sí. algo de Sí. mi rey. A ver, nací con la piel blanca. Nací en una clase media que luego, por suerte, le fue bien. Mis hijos fueron a escuela privada. En fin, entonces, ¿qué hago? ¿Me callo? ¿Soy cómplice? ¿No puedo? ¿O me salgo? ¿O me voy de vacaciones? ¿Qué hago? No, a ver, necesito tener conciencia de mi papel como hombre
50 años, blanco, para poder modificar y poder aceptar la reducción de mis privilegios para que alguien más los tome. Pero si tú me convocas a construir un país junto de igualados, mandándome como Pol Pot a la cárcel o descalificándome cada que abro la boca, pues es difícil que yo me sume con entusiasmo a corregir esto. Y en ese sentido, sí creo que habría una diferencia que reivindico en mi reinato. Mi reinato lo que trata es de devolverle conciencia a todo mundo, incluido yo, ¿no? Me hubiera sentido pésimo si desde ahí yo me hubiera subido a un púlpito para señalar a todo el mundo de mi rey, ¿no? En el libro citas algo que te mencionó Fernando Escalante sobre que uno de los grandes problemas es que las élites se han vuelto cínicas e incapaces de sentir y poco empáticas hacia una situación nacional que existe. Y entonces ahora, digamos, el cinismo, la ostentación, todo eso se abre de manera mucho más abierta. También me hace pensar el hecho de que las principales fortunas de este país se hicieron a costa del Estado, no de grandes empresarios que hicieron, que desde el trabajo fuerte fueron creando, no sé, innovaron, etcétera, sino más bien a través de privatizar el Estado, quitarle facultades y dárselas a un grupo que se benefició, ¿no? Pienso en la privatización del territorio a través de las minas, pienso en las televisoras, pienso en como eso puedo pensar en varias otras. ¿Y cuál debería ser el papel de las élites hoy? ¿Qué responsabilidad A ver, tienen yo hoy me día? sentiría incómodo con la generalización. Eh, las fortunas en México se han construido de maneras distintas según la región. Entonces, no es lo mismo estar en la industriosa ciudad de Monterrey o en Ujú. la zona conurbana que estar en la industriosa zona rural de Sinaloa, que estar en el paraíso de las empresas medianas de Jalisco, que vivir de una constructora en Campeche, ¿no? O de una constructora en Tabasco, haciendo pozos petroleros para Pemex. Entonces, lo que ocurre es que las actividades económicas del país han marcado diferencia importante sobre cómo se produce dinero, pero algo más importante, cómo se asigna reputación por haber conseguido dinero. Eh, yo tengo una hipótesis, y si me equivoco, me disculpará el público y tú también, pero creo que hay una gran distancia en México entre la zona donde conquistadores y conquistados convivieron Ujú. y fundaron el país con la encomienda. O sea, es el caso de Chiapas, el caso de Guerrero, es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Es el caso de Puebla, donde en efecto se inventó una forma de esclavitud, ¿no? Se disfrazaba la esclavitud y entonces había una relación conquistador-conquistado a la zona del país que se civilizó o se conquistó, déjame utilizar el término, por pioneros. Es decir, cuando el tlaxcalteca se le entregaron tierras en Coahuila para que fundara Coahuila o para que poblara el río Santa Catarina, ahí no había conquistador conquistado, ¿eh? Ujú. Había una tierra agreste, había poblaciones originarias muy dispersas y particularmente enojadas por la presencia de los recién llegados, ¿no? Y había que plantar una bandera, construir y a partir de eso la cultura del esfuerzo de Querétaro para el norte, hay que decirlo, es mucho más meritocrática. Ujú. Podrías ahorita estar tentado a decir, ah, pues es como la de Estados Unidos. Pues sí, es que Estados Unidos también se fundó por pioneros, ¿no? O sea, no había una civilización estable y grande como la había en México en el caso de los mayas y los mexicas. Ahora, ¿qué pasa en ese sentido? Que en el norte del país, centro-norte, tú tienes una cultura que tiende en ese sentido a lo democrático, ¿no? Es decir, no está bien visto que nada más seas heredero. O sea, a lo mejor tu papá es muy rico, pero ponte a trabajar y prueba que tienes éxito. Y arriesgate a tomar créditos y arriesgate a ser emprendedor y monta una empresa y fracasa. Y no te vamos a regañar tanto si estás fracasado o no. Sí, sí creo que la cultura del pionero es mucho más democrática que la del conquistador. En el caso del sur-sureste mexicano, hay que advertir que el dinero se hacía en función de qué tan cerca estabas del poder colonial y luego del poder político heredero del poder colonial. Y luego, pues de la riqueza del Estado priista. Entonces,
haces fortunas en Chiapas si estás cerca de la construcción de termoeléctricas o de la Comisión Federal de Electricidad. Haces fortuna en Tabasco si le das servicios a Pemex. Haces fortuna en Campeche si pavimentas 10 veces el muelle, ¿no? Es decir, haces fortuna en Cancún si te ligas al desarrollo de Fonatur. Entonces, yo tengo la impresión otra vez de que la geografía, de veras, no estoy haciendo un juicio moral, la geografía manda. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues que en esas zonas donde la economía solo ha crecido a partir del Estado, puedan presentarse energías creadoras, más pioneras, más meritocráticas, porque eso permitiría una mucho mayor inclusión. Y entonces ya no importa si eres hijo de o fuiste a la escuela tal, sino si tienes el coraje de decir la verdad y ponerla en marcha y lanzarte un negocio y fracasar y volver a salir adelante. Yo creo que esa discusión es realmente la que tendríamos que estar teniendo. Y poner negocios que den condiciones dignas de empleo, ¿no? También, lamentablemente, ya se nos acabó la hora, sí. Yo podría seguir discutiendo, platicando un rato más contigo, pero muchas gracias por acompañarnos hoy. Y, por cierto, a las personas que vieron el programa, que nos están escuchando, vamos a rifar un libro del Mi Reinato de Ricardo Rafael, que está firmado por él mismo. Y abajo del video vamos a poner cuáles van a ser las instrucciones para que puedan llevarse la rifa del libro. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias por el esfuerzo que están haciendo, nos hace muy bien a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego y por todas las personas.